¿Cuál es un rumor local que escuchaste cuando eras niño y que resultó ser cierto años después? El chico más popular de la escuela secundaria desapareció después del 7º grado. Literalmente, sus padres vendieron su casa y se mudaron a una nueva casa cercana pero bastante apartada. Se matriculó en una escuela privada muy cara y cortó todo vínculo con sus amigos. Al mismo tiempo, una profesora de estudios sociales muy popular se fue de licencia. Circularon rumores de que el niño había sido abusado por la maestra y por eso ambos se habían ido. Los otros niños populares se enojaron mucho cuando la gente dijo eso porque realmente les agradaba la maestra y el niño. Al final la gente dejó de hablar de ello. Avance rápido hasta el último año de la escuela secundaria. Aparece en nuestro baile de graduación como la cita de su novia de 5º grado. La primera vez que alguien lo veía en años. Aparentemente se acercó a la chica para preguntarle si tenía una cita porque quería ver a todos sus viejos amigos por última vez. Al parecer, fue abusado sexualmente durante las sesiones de tutoría en la casa de la profesora. El distrito escolar y sus padres acordaron enterrarlo a cambio de la matrícula en la escuela privada. Nunca quiso irse y realmente estaba resentido con sus padres por eso. Cuando llegó el baile de graduación tenía 18 años y no pudieron detenerlo. Quería aclarar la historia y que todos supieran que lamentaba simplemente haber desaparecido. Se rumoreaba que una chica de mi escuela secundaria estaba saliendo con uno de los profesores que estaba casado. Esto probablemente fue cierto porque después de graduarse, el maestro se jubiló, se divorció de su esposa y se casó con la niña. Se rumoreaba que una chica de mi escuela secundaria se acostaba con el oficial de recursos escolares. Resultó que era verdad. Todos nos enteramos porque él había abusado a su hermana de 5 o 6 años y la niña le dijo a su esposa y la esposa lo iba a denunciar. Entonces él asesinó a su esposa y se dio a la fuga. Estuvo en la lista de los más buscados de Estados Unidos y en la lista de los 10 más buscados del Marshal de Estados Unidos durante mucho tiempo. Como si solo lo hubieran eliminado de la lista de los 10 principales recientemente, aproximadamente el año pasado. Un hombre de aspecto vagabundo solía recoger latas de los parques locales y todo eso. Imagínese a alguien empujando un carrito de compras con ropa hecha jirones. Se rumoreaba que era generacionalmente rico y cuando falleció, dejó una fortuna al parque y al departamento de recreación para actualizar las instalaciones. Solíamos tener una señora sin hogar local, supuestamente una enfermera del ejército de Vietnam. Sus experiencias allí la arruinaron y rechazó la ayuda de su rica familia. Sin embargo, todo fueron rumores hasta que ella falleció. Su familia resultó ser la gente propietaria de las papas fritas Utz. Pagaron su funeral ya que ahora ella ya no estaba para rechazar dinero o ayuda. Uno de mis profesores de 4º grado parecía un poco espeluznante y le encantaba tomar fotografías de su clase. Unos años más tarde, lo arrestaron con unos cuantos gigabytes de pornografía en su computadora. Y esto fue en los años 90. Mucho más tarde, como cuando terminé la escuela secundaria y la universidad, decidí buscar su nombre en Google nuevamente. Salió de prisión después de 8 o 9 años, y al cabo de un año lo arrestaron nuevamente y regresó inmediatamente. Oye, tuvimos lo mismo. Maestra de escuela primaria atrapada con una enorme cantidad de CP. Excepto cuando se fue para la primera investigación. El rumor era que fue a Nueva Orleans para un festival de jazz que duró 3 meses. No sé cómo surgió ese rumor entre los estudiantes de primaria en el noreste, pero apuesto a que el administrador se alegró de que eso fuera lo que pensábamos. Había un camión de tacos en la ciudad que vendía marihuana si pedías una guarnición de lechuga. Qué sorpresa sería para alguien como mi tía, que regularmente pide lechuga para tacos a un lado para mantenerla crujiente. Estoy esperando una taza de lechuga y te dan una bolsita de hierba. Este niño mayor tenía una cicatriz en forma de rayo en todo un lado del cuello y por todo el cuerpo. El rumor era que estaba tirando cosas a las líneas eléctricas detrás de nuestro vecindario. Resulta que lo estaba. Le estaba arrojando alambre de cobre y se formó un arco. Tiene suerte de estar vivo. De todas las cosas terribles que puedes arrojar a una línea eléctrica, el cable de cobre tiene que estar entre los 3 primeros. El médico de la ciudad, que era un gran impulsor del fútbol, recetó analgésicos a niños de secundaria. Falleció antes de que todo saliera a la luz, por lo que nunca vio justicia. Como era de esperar, muchísimos niños a lo largo de los años se volvieron adictos. Que si anduvieras en bicicleta o en cuatriciclo por este sendero determinado, un anciano vendría detrás de ti y te atacaría. Unos años más tarde, unos niños iban en cuatriciclos por ese sendero y un anciano los mató a tiros. Lo peor es que ya habían abandonado su propiedad antes de que él los alcanzara y los mató en terrenos públicos. Estoy bastante seguro de que murió en prisión hace unos años. En mi escuela secundaria corría el rumor de que el edificio de enfrente era una secta.
No era raro desafiar a la gente a ir allí y luego terminaban siguiéndote o, a veces, invitándote a cenar. Resulta que era el cuartel general del culto al que pertenecían los Dagger. Estaba viendo ese documental y me quedé alucinado, porque todos los rumores de la escuela secundaria habían sido ciertos. Crecí en un pueblo costero de California y un año estos tipos hippies comenzaron a repartir folletos e invitar a la gente al nuevo restaurante que estaban abriendo. Mira a mi amigo después de que se alejan y digo eso es una puta secta, seguro y jaja se convirtió en una broma corriente. Terminamos yendo al restaurante varias veces, tenían muy buena comida, buen ambiente y se convirtieron en una especie de restaurante básico para los lugareños, y nunca impusieron ninguna agenda a los clientes. Corte a una década después. Vivo en Las Vegas y conocí a una compañera de trabajo de la misma zona en la que crecí. Resulta que ella creció en esa secta y escapó cuando tenía 23 años, unos años antes de que la conociera. Terminamos volviéndonos un poco cercanas y ella compartió algo de cómo era, cuando yo estaba corriendo por la playa siendo abordado por estos tipos cuando probablemente tenía 13 años. Ella estaba trabajando en el restaurante, sin paga, bajo reglas estrictas. Resulta que la secta es conocida por violaciones del trabajo infantil, ha sido acusada de abuso varias veces y hace que todos trabajen gratis en negocios con fines de lucro. Y estoy segura de que ella apenas arañó la superficie para mí. Que un tipo tranquilo y educado que conocimos cuando éramos niños era un líder de pandilla asesino y despiadado. Solíamos ir a sus fiestas, lo veíamos en la ciudad y siempre intercambiábamos bromas. Lo veíamos en el bar y había pocos indicios de que no debían molestarlo, hasta que un día nos topamos con él en un estacionamiento. Nuevamente, intercambiamos bromas. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando este fin de semana? Etcétera. Un camión se detuvo un par de lugares más allá. Dijo solo un segundo y tranquilamente se acercó para hablar con el chico. Siguió una breve conversación, abrió la puerta del conductor y comenzó a golpear al tipo. Como encima de él en el asiento del conductor, golpeándolo. Quedamos atónitos. Al rato, se bajó de la camioneta y caminó de regreso, para terminar tranquilamente su conversación con nosotros como si nada. Vimos que el camión se alejaba, así que creemos que el tipo sobrevivió. Unos años después, surgieron más rumores sobre él y tenía sentido que fueran ciertos, hasta que un día su arresto ocupó los titulares internacionales. Recibió una dura sentencia por un montón de delitos diferentes, probablemente nunca saldrá libre y sus afiliados todavía están haciendo negocios. Una de las profesoras de mi colegio quedó embarazada de un alumno pero no sabían de cuál, se había acostado con 7. Primero, había un anciano al que se podía ver caminando por toda la ciudad. Larga barba gris. Generalmente se le ve con ropa andrajosa. Walking Man o Silver Bullet eran sus apodos. El rumor era que en realidad era muy rico, pero mucha gente simplemente asumía que no tenía hogar porque siempre estaba caminando, cargando compras o lo que fuera. Bueno, aproximadamente un año antes de su fallecimiento, se supo que en realidad era uno de los residentes más ricos de nuestra ciudad cuando donó millones a programas y escuelas juveniles locales. Resulta que simplemente le gustaba mucho caminar y no valoraba las cosas materiales como la ropa y los automóviles. En segundo lugar, había un anciano que en realidad no tenía hogar. El rumor era que hace algunos años se había vuelto loco bebiendo y nunca recibió ayuda. Entró y salió de la cárcel muchas veces, pero la policía siempre parece darle un poco de holgura. Esta verdad es trágica. Bebió hasta volverse loco por necesidad. Era paramédico. Una noche acudió a un accidente en el que resultó que su esposa y su hija habían sido atropelladas por un conductor distraído que conducía a exceso de velocidad en una carretera estrecha. Ninguno sobrevivió. Es comprensible que nunca estuvo bien después de eso. A veces revisaba la pizzería que yo solía administrar en busca de porciones sobrantes. Me rompió el corazón que todo lo que podía hacer era ofrecerle pizza gratis. Espero que puedas descansar en paz ahora, Red. Siempre escuché rumores de que este niño con el que montaba BMX, su padre, era un miembro de alto rango de los Hells Angels. Un día estábamos allí, años después, charlando mierda alrededor del fuego en su patio trasero y unos 70 miembros parcheados llegaron a la casa para una reunión. Nos compraron un montón de cerveza y nos dijeron que buscáramos un parque para tomarla unas horas mientras tenían su reunión. Aproximadamente en 2008, traficantes de drogas adultos dispararon a un niño en el parque. Las noticias y los informes indicaban que era un capo del comercio de marihuana y que había ganado decenas de miles antes de ser descubierto. Sus padres negaron.
hasta que la investigación descubrió que comenzó a vender para pagar la hipoteca de sus padres y, de hecho, había estado vendiendo marihuana en grandes cantidades. El chico tenía 15 años. El parque donde jugábamos al fútbol era un cementerio, exhumaron todos los ataúdes y los trasladaron años antes de que yo naciera. Nos asustábamos, especialmente de noche, diciendo que todavía había cuerpos enterrados allí. Un día estábamos jugando y estaban haciendo algunos trabajos de mantenimiento del terreno y encontraron un ataúd. El Estado salió y encontró 30 más. De hecho, estábamos jugando en la cima de un terreno sagrado. Había un imbécil en mi clase de gimnasia de secundaria, un verdadero matón. Y cuando él se portaba mal, todos lo ridiculizaban porque su madre era una puta drogadita y nos reíamos y reíamos y reíamos y reíamos y reíamos y reíamos. Bueno, resultó que era cierto. Había una confirmación pública en el periódico, y su acoso tenía mucho más sentido porque resultó que su vida hogareña era lo que uno esperaría de alguien que tiene una madre putadita. Nadie hablaba más sobre eso y ya no nos reímos tanto. Irónicamente, creo que se sintió tan avergonzado cuando todos se enteraron, que en realidad dejó de ser tan idiota. Que nuestro vecino era un pedo. Casado y con hijos. Un día, cae muerto de un infarto. Cuando la familia comenzó a revisar sus cosas, estaban tan disgustados que aparentemente simplemente vendieron la casa tal como estaba con los muebles y todo. Los niños contaban historias y una que se repetía era la de la niña que mató a sus padres con unas tijeras. En un pueblo de 300 habitantes en una zona aislada, nunca pasaba nada, por lo que incluso cuando era niño era fácil ignorarlo. En mi último año nuestra maestra nos contó todos los detalles. Era la única persona en el condado con una cámara a color, por lo que fue elegida fotógrafa oficial. Fue durante una ola de frío, por lo que cuando llegó la policía estatal la escena estaba congelada. La temperatura era tan baja que la cámara de nuestra maestra se congeló y tuvo que regresar más tarde con el sheriff para volver a tomar las fotografías. El padre había abusado de la niña y la madre lo sabía. Así que una noche los apuñaló mientras dormían con unas tijeras. Llevó los cuerpos al garaje e intentó quemarlos, pero lo único que tenía que era combustible era un poco de perfume. Luego se le ocurrió una historia y corrió hacia los vecinos. Hace unos años compartí esto e investigué un poco. Resulta que la enviaron al hospital psiquiátrico estatal. Fue puesta en libertad tras declararse demencia temporal. Sin embargo, fue abusada en el hospital y quedó embarazada. Ella tiene una página de Facebook, pero me detuve allí. Solo sé que ella vive en el estado y no quería sacar más a relucir. Cuando publiqué antes, compartí un artículo que tenía su nombre y que se podía buscar. Tenía una hermana que estaba en la universidad. La hermana tenía una hija que me contactó. Las hermanas nunca volvieron a hablar, pero la sobrina fue criada con una historia diferente. Creció escuchando que su tía era adicta a la heroína. En aquella época no eran posibles las drogas duras en nuestra comunidad. Le dijeron que su hermana simplemente había enloquecido y que sus padres eran santos y cuidaban a su hija problemática.